Te invocamos con los nombres de Ngebe y Chuvé, con los que siempre te conocieron y te invocaron nuestros abuelos. Tú eres el creador de los ríos y los valles, de los cerros y las nubes, del sol y la luna. Tú rompes los cántaros del cielo y viertes agua abundante en la selva y el potrero. Tú creaste al hombre y a la mujer primero, y por ellos a los habitantes de estas tierras y estos ríos, a los nobis y bugles, tus hijos. Comarca, pensamos, es mucho más que una ley o un territorio, es un conjunto de personas con su cultura, costumbres, idioma, historia, anhelos y esperanzas que desean ser reconocidos y respetados como ciudadanos panameños con sus derechos y deberes dentro de la multiculturalidad de nuestra nación. Se crea la comarca Nove-Buglé de conformidad con la Constitución Política y las leyes nacionales como una división política especial en el territorio de la República de Panamá, conformada por 3 grandes regiones extendidas sobre parte de la porción continental e insular de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Y su organización y funcionamiento están sujetos a la Constitución Política, a la ley y a la Carta Orgánica. Estas regiones se dividen en distritos y corregimientos comarcales cuya organización, administración y funcionamiento están sujetos al régimen especial establecido en esta ley, a la Carta Orgánica y la Constitución Política. Las tierras delimitadas mediante esta ley constituyen propiedad colectiva de la comarca Nove-Buglé con el objeto de lograr el bienestar cultural, económico y social de su población. Por lo tanto, se prohíbe la apropiación privada y enajenación de dichas tierras a cualquier título. Los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad se realizarán conforme a las normas y prácticas colectivas del pueblo Nove-Buglé. La propiedad colectiva de la tierra no otorga ni ampara la violencia para adquirir el derecho posesorio en firma de los miembros del pueblo Nove-Buglé. Por otros semejantes, y en cualquier reclamación, se deben mostrar suficientes pruebas que otorguen derechos incuestionables para el peticionario. La transmisión del derecho posesorio entre los Nove-Buglé sobre la tierra comprende colectivamente el traspaso de bienes, muebles e inmuebles sobre la superficie del derecho posesorio. La transmisión del derecho posesorio superficial es la transmisión del uso, goce y usufructo de la superficie de la tierra, mas no la transmisión de un derecho privado de la tierra, porque éste pertenece a la comarca.